Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, lunes 9 de la mañana, estamos acá en vivo en esta charla. Mi nombre es Pedro Damovic, soy el CISO de Banco Galicia. El CISO básicamente es el responsable de ciberseguridad de una compañía. Así que bueno, le damos nuevamente la bienvenida a este ciclo de charlas que estamos dando en el banco. A partir de la cuarentena empezamos a generar este ciclo de charlas para estar en contacto con clientes y no clientes. Y bueno, básicamente tocar temas de interés. En el día de hoy vamos a estar hablando con Laura Sommer, que es la directora ejecutiva y periodística de Chequeado. Y bueno, vamos a charlar de un montón de cosas súper interesantes que tienen que ver con las estafas virtuales y la desinformación. ¿Y cuánta conexión tienen las estafas virtuales y la desinformación? El evento va a durar más o menos una hora. Ustedes van a poder colocar preguntas a la derecha de su pantalla, que luego vamos a poder responderlas al final del evento. Así que bueno, nuevamente bienvenidos y vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Hacking Humans. ¿Por qué pusimos Hacking Humans? Porque en realidad, como decía recién, hay mucha conexión entre las estafas virtuales y la desinformación, porque en ambos casos lo que ocurre es tratar de afectar las conductas y las emociones de las personas sin que tengan esa conciencia, ¿no? Es tratar de engañar a las personas de alguna forma, con algo que después vamos a charlar, que se llama ingeniería social, ¿no? Que justamente lo que intenta hacer es manipular a las personas, hacer lo que uno quiere que hagan, sin que se den cuenta. Y la realidad es que a partir de la pandemia lo que ocurrió es que millones de personas y de dispositivos empezaron a conectarse a partir de, en el ejemplo de los bancos, es que mucha gente iba a los bancos, teníamos algunos procesos todavía que teníamos que ir físicamente, y esos procesos a partir de la pandemia tuvimos que transformarlos digitalmente a mucha velocidad, y a partir de ahí se digitalizaron. Entonces, muchísima cantidad de gente que todavía no hacía todo digitalmente comenzó a hacerlo. De la misma forma que ocurrió también, por ejemplo, con el e-commerce, ¿no? Al no poder salir a comprar, empezamos a generar compras electrónicas. Por eso esta transformación digital trajo justamente un escenario muy propicio, acuérdense de esto, un escenario particular. Siempre cuando hay un escenario particular, eso puede ser aprovechado por estafadores o por gente de atacantes para ciberataques. Y hay algo que el otro día escuchaba de un periodista, de Sebastián Davidovsky, que decía algo muy, muy simple pero muy real, es que este tipo de ataques tienen escala, ¿no? Entonces, uno no puede ir y robarle a 10 personas a la misma vez físicamente, no puede ir a 10 casas y robarle a la vez 10 veces a 10 personas. En cambio, sí puede hacerlo, puede estafar digitalmente a 100 personas a la vez, ¿no? Entonces, esto tiene una escala muy, muy, muy fuerte. Y hablando un poco de qué es lo que normalmente ocurre, la realidad es que cuando uno piensa en ciberataques o estafas, normalmente piensa en alguien que se hace pasar por otro, ¿no? En este caso es hacerse pasar por un banco, por Banco Galicia, hacerse pasar por un funcionario, por un empleado del Banco Galicia, o hacerse pasar, no sé, por un familiar. ¿Y esto de dónde surge? Esto surge de hace muchísimos años, como por ejemplo el cuento del tío. Yo tengo una triste historia real. Hace un mes a mi madre la llamaron y le hicieron el cuento de tío. Se hicieron pasar por un familiar y a partir de ahí le hicieron todo a partir de un pretexto, o sea, a partir de una historia que le contaron, haciéndose pasar por ese familiar, le robaron todos sus ahorros. Entonces, le hicieron una historia por teléfono, a partir de ahí le dijeron, mirá, va a pasar un amigo mío a buscar la plata, y pasó una persona físicamente y se llevó toda su plata. Mi madre se lo entregó en la mano con toda la confianza del mundo. Acuérdense de pretexto, historia, confianza, ¿sí? Y lo que seguramente le pasó a mi mamá es que en un momento se habrá estresado, ¿no? Así que acuérdense de pretexto, confianza, estrés. Este cuento del tío, esta triste historia, existe hace 1000 años. Y después fue evolucionando en algo muy similar, que se llama phishing, phishing significa básicamente voice phishing, ¿sí? Tratar de robar, de pescar información
a partir de la voz, llamando por teléfono, algo parecido a lo que le hicieron a mi mamá, pero básicamente haciéndose pasar, por ejemplo, por Banco Galicia, y diciéndole, bueno, necesito ayuda, te voy a ayudar con tal transacción, tenemos tal problema con tu cuenta, qué sé yo, así que por favor pasame todos tus datos y te vamos a ayudar. Y en realidad lo que está pasando es que lo están estafando, están llevando todos sus datos, más importante, para después hackearles la cuenta o conectarse en nombre de y robarle toda la plata que tienen. Otro caso muy común e histórico es el phishing, que quizás lo habrán escuchado y seguramente recibieron muchas veces phishing de diferentes lugares, no solamente de bancos, que tienen que ver con correos, que esos correos tienen todo el look and feel del banco y también tienen un link y le dicen normalmente que hay algo urgente que hacer. Acuérdense, pretexto, confianza, estrés, urgencia, ¿no? Todas son características que tenemos que tener en cuenta. Hay algo urgente que hacer, tu cuenta ha sido bloqueada, tenés tal problema con tal tarjeta, pasa algo en particular, se te bloqueó el usuario, lo que sea, tenés que hacer clic rápidamente en este link y a partir de ahí normalmente lo que ocurre es que aparece una pantalla muy similar a la del banco, a la del home banking, online banking, por ejemplo, del Banco Galicia, y lo que pide es que pongas usuario, contraseña, token, a veces clave de tarjeta de débito, toda información que con esa información directamente puedan hacer lo que quieran con sus cuentas, ¿sí? Eso es algo muy común y lo van a ver tanto en bancos como en otras industrias, ¿no? Van a recibir muchos correos tratando de engañarlos con eso. Y hay otra cosa que quizás no tiene tanto que ver con los bancos, pero sí es muy común, que es más en este contexto, es el sextortion, ¿no? Es esto de empezar a generar de nuevo confianza entre un hombre y una mujer, mujer y hombre, hombre, mujer, y generar tanta confianza que empiezan como a transferirse fotos desnudos, por ejemplo, pero lo que pasa es que uno de los dos es un extorsionador y la otra persona es una víctima. Entonces el extorsionador lo que hace es pasar fotos falsas y la víctima pasa fotos reales. Entonces a partir de ese momento el extorsionador justamente lo que hace es pedirle dinero a cambio de que no filtre esas fotos. ¿Qué es lo que hace ese extorsionador previamente? Analiza, hace justamente de nuevo ingeniería social y sabe quiénes son, no sé, sus padres, sus hermanos, amigos, dónde trabaja. Entonces, tiene toda la información para extorsionarle y decir, mirá, si vos no me das tanta plata, yo lo voy a filtrar en todos estos lugares porque conozco a todo tu entorno. Estas son, si se quieren, cosas que algunas son muy comunes, otras fueron creciendo bastante a partir de esta pandemia, pero hay una en particular, una nueva casuística en particular que surgió en esta etapa que tiene que ver con las estafas en las redes sociales, ¿no? La realidad es que las estafas con redes sociales creció en un 400% en esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que justamente por este contexto, mucha gente los bancos cerrados, fueron directamente a comunicarse por redes sociales y eso obviamente los estafadores lo sabían. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Generaban cuentas falsas, esas cuentas falsas con, no sé, el logo del banco, con el nombre del banco un poco cambiado, con el nombre de un funcionario del banco, con el nombre hasta de un directivo del banco, lo que sea, contactaban a las personas, a los clientes, diciéndoles que los querían ayudar y a partir de ahí generaban la confianza nuevamente, tenían un pretexto que era ayudarlos y le sacaban otra vez usuario, contraseña, token, etcétera, y a partir de ahí podían transferir toda la plata que tenían en las cuentas. Esto fue creciendo hasta que nosotros detectamos en el banco que, bueno, en la red social de Instagram teníamos los comentarios públicos y decíamos, bueno, a partir de los comentarios públicos los estafadores están sacando información. Si el cliente X dice que tiene el problema 1 y el cliente Y dice que tiene el problema 2, un estafador rápidamente agarra al cliente X y le dice, yo sé que tenés el problema 1, así que te voy a ayudar. A mucha velocidad le respondo y
en la urgencia, de nuevo, que tiene la persona, en la confianza, con el pretexto, palabras que sigo repitiendo, porque todo tiene que ver justamente con esto de la ingeniería social, le sacaba toda la información. Así que ese fue uno de los casos. Nosotros, ¿qué hicimos? Decidimos bloquear los comentarios públicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a bajar los casos. Pero después la realidad es que la casuística se sofisticó mucho más, y lo que pasaba era cada vez que se empezaba a seguir a la cuenta de Banco Galicia, o le daban like a la cuenta de Banco Galicia, una serie de bots de diferentes cuentas creadas automáticamente empezaban a seguir directamente a ese cliente. Entonces automáticamente lo abordaban. Si alguien iba a seguir a Banco Galicia o le daba un like, era porque algo necesitaba. Entonces automáticamente iban y los abordaban. Y esto realmente creció a muchísima velocidad, creció exponencialmente. Y a partir de ahí es donde nosotros dijimos, bueno, tomamos una decisión consensuada ante prevención de fraudes, el negocio, bueno, ciberseguridad, y dijimos, bueno, tenemos que proteger a nuestros clientes, y es así como decidimos salir temporalmente de la red social Instagram, ¿no? Acá pueden ver lo que es una cuenta oficial y lo que es un ejemplo, de muchísimos otros puede haber, de lo que es una cuenta falsa. ¿Sí? Entonces, bueno, hoy lo que van a ver es que no estamos en Instagram, como decía, temporalmente. Nuestra idea es volver cuando nosotros podamos sentir que la plataforma en sí de Instagram, de Facebook, nosotros tenemos relacionamiento directamente con Facebook, pueda tener ya mecanismos avanzados de detección, de inteligencia artificial, de detección de este tipo de cuentas para que se puedan detectar rápidamente y bloquear rápidamente, ¿no? Así que, importante, consejos. Siempre seguía cuentas oficiales. ¿Cómo te das cuenta que una cuenta es oficial? Porque tiene el tilde azul. Y a su vez, normalmente, tiene muchos seguidores. Si te contactan de cualquier otra cuenta que no sea la oficial, no tenés que hablar con esas cuentas. No tienen que hablar con esas cuentas, ¿no? Es sumamente importante esto. Solo se puede hablar por Instagram o por la cuenta oficial. Hoy Banco Galicia no está. Cuando Banco Galicia regrese, solamente tienen que hablar con estas cuentas. Si hoy, en este momento, les habla cualquier tipo de cuenta que hable en nombre de Banco Galicia, es falsa. Es simple, porque nosotros no estamos en Instagram, ¿sí? Y si los contactan también por una cuenta falsa, por favor no duden en informarnos a nosotros o a cualquier otro banco. Nosotros estamos hablando por Banco Galicia, y esto es una forma también de concientizar y de ayudar a que esto no siga ocurriendo, pero esto es algo que está ocurriendo en todos los bancos. Probablemente en algunos en alguna plataforma de red social y en otros en otra. Nosotros fuertemente nos estaba ocurriendo en Instagram, pero es un problema sistémico, está pasando en todos los bancos. Así que esto que yo les estoy contando sirve para cualquiera de las cuentas de los bancos donde ustedes tienen. Otro consejo importante, y lo voy a repetir varias veces: ninguna persona del banco va a pedirte claves, número de token, número completo de tarjeta de crédito, débito o de cuentas, ¿sí? Nadie les va a pedir la llave de su casa. Acuérdense de eso. Estos datos son la llave de su casa, son su billetera. Nadie se las va a pedir, ¿sí? No necesitamos esos datos para poder trabajar con los clientes. Y desde el banco no vamos a contactarte nunca para darte beneficios con previa transferencia de dinero, ¿sí? Nunca va a ocurrir eso. Ni tampoco vamos a asistirte por teléfono en operaciones cuando estés en un cajero automático. Esto también era una casuística que estaba ocurriendo, que era, bueno, te voy a ayudar ante determinada problemática, acércate a un cajero electrónico, y cuando estabas en el cajero electrónico hablábamos por teléfono y yo te pedía toda la información y te pedía que hagas determinadas operaciones, y de esa forma me hacía de la información para poder después hacer transferencias, ¿sí? Así que no acepten ayuda telefónica de ninguna persona que lo llame para hacer alguna operación con el cajero automático, ¿sí? Fundamental. Y ahora volviendo un poco a esto que hablaba al principio. ¿Se acuerdan que yo hablé del cuento del tío? Hablé de phishing, hablé de phishing. Bueno, este es un ejemplo claro de phishing, ¿no? Así que es sumamente importante. Si quieren, no sé si llegan a leerlo, pero básicamente es un mail que llega de una cuenta
que no es una cuenta oficial nuestra, de paso les digo, estas son las cuentas oficiales que tenemos, las pueden ver a la derecha, donde dice: estimado usuario, Online Banking ha suspendido temporalmente a causa de problemas de seguridad su cuenta. Para resolver el inconveniente necesitamos corroborar sus datos. Y tiene un link, ¿sí? O sea, de nuevo, buscan su ayuda, hay un problema urgente, cuentan con la confianza de las personas. Así que es sumamente importante que nunca respondamos correos que piden claves o datos de tarjeta, que es lo que hablamos antes. Nunca te los vamos a pedir. Y otro tema importante es que tampoco abran links desconocidos. Este es un tema clave. Ustedes seguramente deben recibir muchos correos, no necesariamente de Banco Galicia, sino, como decía antes, de diferentes tipos de empresas, donde tienen un link, y ese link normalmente, en este caso, seguramente los llevaría a una página muy similar al Online Banking de Galicia, donde les pediría usuario, contraseña, clave de tarjeta de débito, un montón de información que está mal que se la solicite, y esa página es una página falsa, no es la página específicamente del Banco Galicia. Entonces, piensen que uno se conecta a algo que no es el banco, que es un perfil aparte, y ustedes colocan todos esos datos y esos datos se lo queda el estafador. ¿Sí? Así que, de nuevo, no hagan clic en ese tipo de links. Consejo: lentos con el clic, rápidos con la mente. Lentos con el clic, rápidos con la mente. Siempre, antes de hacer clic en un link, piensen qué es lo que están haciendo. Independientemente de la velocidad que estén trabajando, la urgencia que tengan en cuenta eso. Es sumamente importante. Ahora bien, todo esto que hablamos tiene que ver con la ingeniería social. ¿Y qué es la ingeniería social? Es básicamente la manipulación psicológica para lograr un objetivo, ¿sí? Fíjense acá, la pobre Caperucita está entregando la clave de su home banking a lo que ella cree, de nuevo volvemos a que se hace pasar por alguien, cree que es la abuela, pero en definitiva es el lobo, ¿no? Y el lobo se hace de sus credenciales, y a partir de ahí va a poder hacer lo que quiera, ¿sí? Pero hay determinadas características que son fundamentales en la ingeniería social, y las fuimos nombrando en el transcurso de esta charla, que tiene que ver, uno, el contexto de pandemia, contexto de desesperación, contexto de no poder salir a la calle, de no poder realizar los trámites que uno necesita hacer, o de no comprar lo que uno necesite comprar. Después hay temas psicológicos que son fundamentales en las personas. Todos queremos ayudar. Naturalmente, el ser humano siempre quiere ayudar. El ser humano siempre primero confía, ¿sí? Nos cuesta mucho decir que no, evitamos decir que no. Por lo menos todo esto en primera instancia. Colaboramos, queremos ayudar. Si alguien nos pide un favor, nos pide algo, queremos ayudar. Necesitamos la validación social también, ¿no? Son características todas psicológicas que tienen que ver con la ingeniería social, y esto lo saben los estafadores. Después también hay casos que tienen que ver con el egocentrismo de alguna forma, creernos únicos, especiales. Nos llega un mail y nos dice: fuiste elegido entre 2 millones de personas y te ganaste determinado premio. Eso nos toca, dice, bueno, somos únicos, especiales. A todos nos gustan que nos alaben, ¿no? Esa es otra forma también de poder abordarnos. Y también lo que hablábamos antes, la oportunidad única. Esta es tu única oportunidad de ganarte determinado premio, urgente, la velocidad, hacer algo con mucha velocidad. Hay 2 grandes caminos para trabajar la ingeniería social. Uno tiene que ver con el estrés. ¿Se acuerdan la historia que les conté de mi madre? Mi madre entró en un estrés seguramente, más allá que tuvo un pretexto, le hicieron un storytelling más o menos lógico, pero también se habrá estresado. Entonces, a mucha velocidad. O piensen en los ejemplos cuando los llaman, les habrá pasado alguna vez que los llaman a las 3 de la mañana y hay un joven o una joven gritando: mamá, ayúdame, no sé, me tienen secuestrado, o choqué, o estoy en el hospital, o lo que sea. Eso lo que hace es
generar mucho estrés a mucha velocidad. Eso, disculpen los médicos si hay algún médico escuchando, pero lo que normalmente genera es que el estrés empieza a nublar el cortisol. El cortisol es una hormona que actúa como neurotransmisor de nuestro cerebro y se la conoce como la hormona del estrés. Entonces, cuando esto ocurre, normalmente lo que nos pasa a los seres humanos es que nos afecta a los procesos cognitivos. Estrés a mucha velocidad genera que tomemos malas decisiones, como la que tomó mi mamá. Mi mamá tomó una mala decisión. En 30 segundos agarró todos sus ahorros de toda su vida, los puso en una bolsa y los bajó y se los llevó y se los entregó con una sonrisa a una persona. Lo mismo pasa con estos casos que yo les digo que lo llaman por teléfono a las 3 de la mañana y demás. Ese es un camino, el de sobreestresar a una persona a mucha velocidad. Y el otro camino es el de generar la confianza, esto que yo les contaba, ¿no? De acercarse, de sí, yo te ayudo, confía en mí, vamos a resolver el problema. Ese es el otro camino de la ingeniería social. En ambos casos, obviamente, la idea es engañar a las personas, ¿no? Así que recuerden todos estos consejos que le dimos, nunca les vamos a pedir ningún usuario, ni contraseña, ni token, ni números de cuentas. O sea, recuerden todo eso, es sumamente importante que lo hagan. Y recuerden la última frase que yo les había dicho, lentos con el clic, rápido con la mente. Y también hacer un poco el link con lo que vamos a escuchar ahora de Laura, ¿no? Porque, aunque les parezca mentira, a través de noticias falsas, a través de fake news, también se pueden generar ciberataques. Muchos ciberataques se generaron a partir de fake news, es decir, bueno, no sé, aparecieron fotos de, no sé, de tal persona que estaba enferma, ahora está impecable, entonces entonces uno naturalmente dice, wow, apareció una foto de tal deportista que estaba en coma y está bárbaro, entonces hacen clic y ahí se infectan, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando yo les contaba lo del clic en un link, que les aparece como si fuese un online banking, un home banking falso, también haciendo clic pueden infectarse de un malware. Así que hay muchísima relación en la desinformación y la ingeniería social. Como decíamos al principio, tiene mucho que ver con afectar las emociones de las personas. La desinformación también afecta las emociones de las personas. Así que vamos ahora a pasarle la palabra a Laura. Laura, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola Pedro, muchísimas gracias a todos los que están conectados desde sus casas o sus oficinas. Como decía Pedro, hay un hilo conductor entre lo que él mencionaba de las estafas virtuales y de este auge o pico que tuvieron estos engaños durante la pandemia, durante la cuarentena, y el pico del auge también de la desinformación durante la pandemia mientras estamos encerrados. Primero algo de contexto, porque quizá muchos de ustedes, descarto que la mayoría de ustedes conoce a Banco Galicia, pero no necesariamente todos ustedes conocen a Chequeado. Chequeado es una organización sin fines de lucro que trabaja desde el año 2010, o sea, ya cumplimos 10 años, con la misión de que mejore la calidad del debate público. ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Qué quiere decir esto? Queremos aportar más datos y más evidencia a las discusiones, para que cada uno de ustedes tenga mejores datos para tomar mejores decisiones. Hace 10 años, cuando empezamos, no existía el nombre ni el concepto de desinformación. Hoy sí. Una de las cosas en las que nos enfocamos desde hace 5 años es en esto de luchar contra la desinformación. En los próximos minutos, sin entrar en detalles ni profundidades extremas, voy a contarles un poco por qué los chequeadores hablamos de desinformación y no necesariamente de noticias falsas o de fake news. Y cuando explicamos, bueno, ¿para qué hacemos esto? ¿Por qué queremos que el debate mejore? ¿Por qué queremos luchar contra la desinformación? Bueno, sabemos que la mentira no va a terminar, ¿no? Hay algo del propio ser humano que en la historia del ser humano la mentira lo acompaña, ¿no? Y en esto que Pedro hablaba de la ingeniería social, a veces
sin querer, sin darnos cuenta, a veces más consciente, a veces más inconsciente, dejamos que la mentira opere, ¿no? Nos gustaría, no sé, la realidad está complicada porque me quedé sin trabajo, o porque se enfermó un pariente o lo que fuera, y me gustaría que las cosas no sean así, ¿no? La desinformación, los que generan los contenidos falsos y los ponen a rodar en las redes sociales, se aprovechan muchas veces de nuestras emociones y de nuestros sesgos, justamente para transmitir mensajes que no son o no se condicen con los datos y la evidencia. Dentro de esta organización que yo lidero, que yo dirijo, trabajamos con un programa de medios que genera información y contenidos, con un programa de educación que justamente busca este consejo de Pedro de clic lento, mente rápida. Bueno, el programa de educación lo que busca es con adolescentes, con adultos mayores, con periodistas, trabajar esto de tener más capacidad crítica y más posibilidades de reacción frente a las dificultades que el ecosistema informativo, que ya no es nada más la tele o el diario o la radio, sino todo el tiempo en nuestro celular para aquellos usuarios de redes sociales, tengan más capacidad de reacción y más herramientas para estar bien informados y no dejarse engañar. Y un programa de innovación que, bueno, van a empezar conociéndolos para entrar en tema rápido y entender a qué nos referimos cuando hablamos de desinformación. Vamos a ver un video que recoge algunas de las desinformaciones que circularon en estos meses mientras estábamos en cuarentena, mientras la mayoría o muchos de ustedes, igual que yo, estábamos en nuestras casas queriendo salir, pero sin poder salir, y con la angustia de una enfermedad nueva sobre la que no tenemos muchas de las respuestas que nos gustaría tener, porque aunque la ciencia está investigando, no tiene, como en otros casos, que en el pasado, en general en la sociedad moderna, la ciencia viene a traernos las respuestas a los problemas de las distintas enfermedades. En este caso todavía no aparecen esas respuestas o esas soluciones que nos gustaría tener. Y los que desinforman, los que generan contenidos falsos, se aprovechan de eso. Se aprovechan de que tenemos incertidumbre, que tenemos algo de angustia, que nos gustaría que esto termine, que nos queremos volver a la normalidad, ¿sí? Todo eso se relaciona un poco, bastante, digamos, con lo que Pedro decía de la ingeniería social y por qué hay un hilo conductor muchas veces en por qué quienes generan estafas virtuales son efectivos, por qué quienes generan desinformación logran su cometido. Bueno, porque saben qué botones de nuestro cerebro tocar para que nosotros seamos presas fáciles. Y en estos minutos que tenemos hasta las 10, la idea con Pedro, y después a partir de las preguntas que nos planteen ustedes, es que tengan consejos y recomendaciones para estar mejor preparados, para que ustedes puedan ser sus propios, digamos, cuidadores y no ser, como decía, presa tan fácil de quienes quieran engañarnos. Vamos, si les parece bien, al video o al primer video y después seguimos. Enumere desinformaciones que circularon sobre el coronavirus en un minuto, comenzando ya. Es falso que el 5G generó la pandemia del coronavirus. El eucalipto, la vitamina C, el agua con limón, la nicotina no previenen del contagio. No hay pruebas de que aspirar vapor de agua desactive el coronavirus. Ni el agua caliente, ni el té, ni el café lo curan o lo previenen. Tampoco lo cura el dióxido de cloro o las gárgaras con bicarbonato de sodio y agua caliente. Las dietas alcalinas no lo combaten. Tampoco la OMS dijo que nunca hubo motivos para el confinamiento ni prohibió las autopsias a muertos por COVID. Los termómetros infrarrojos no dañan las neuronas ni producen daños en la retina. No es cierto que los asintomáticos son inmunes y que no contagian el coronavirus. El uso de barbijos y tapabocas no produce falta de oxígeno. Es falso que desde el 2001 hay una vacuna contra el nuevo coronavirus. Y es falso también que el coronavirus fue creado en un laboratorio de China, tampoco en uno de Estados Unidos, y que Bill Gates financió su origen. Muy bien.
Bueno, ahí tuvimos como una especie de resumen de algunas de las cientos, en este caso vinculadas a la COVID-19, a la enfermedad que nos tiene en nuestras casas, pero desinformación hay de temas electorales, de temas económicos, de temas sociales. Les decía hace un ratito que los que nos dedicamos al chequeo, no solo en la Argentina, sino en el mundo, solemos usar o elegimos usar el término desinformación y no este más famoso, que es fake news. ¿Por qué? 3 razones muy breves para que se acuerden por qué hablamos de desinformación. La primera es que la traducción de fake news es noticias falsas. Y si algo es un invento, entonces no es una noticia. Porque una noticia en principio es algo extraordinario o inusual que vale la pena que se cuente, ¿sí? Todos los que estudiamos periodismo alguna vez nos enseñaron esto de, bueno, una noticia es algo particularmente impresionante que vale la pena contarse. Si alguien lo inventó, entonces no es noticia. La primera razón entonces para no decirle fake news es no le vamos a subir el precio, no le vamos a pagar más de lo que vale. Si es un invento, no es noticia. La segunda razón de por qué no usamos el término fake news es porque líderes políticos de derecha y de izquierda de Estados Unidos, Brasil o Argentina suelen usar el término fake news para referirse a los medios de comunicación que no les gusta, a los medios que critican sus políticas. Entonces, Trump dice que el New York Times es fake news, o Cristina Kirchner dice que Clarín es fake news. Bueno, ahora no dice, pero cuando era presidenta decía. Y así lo que pasó con el término es que se fue politizando el concepto y a la vez que se politizaba, también fue perdiendo parte de su característica original. Las noticias falsas no eran originalmente entendidas como las que no le gustaban a los presidentes o a los líderes, ¿sí? Entonces, la segunda razón de por qué no es, los líderes se apropiaron de este concepto para hablar de los medios críticos y entonces no sirve del todo para que nosotros como ciudadanos o como usuarios definamos el concepto de desinformación. Y la tercera razón, que es la más, si quieren, más profunda y más interesante, es que es desinformación, lo vamos a ver ahora dentro de 2 diapositivas, muchísimo más que una noticia falsa. No siempre es un invento que alguien creó de punta a punta. A veces una desinformación es algo que ocurrió en otro momento histórico y que se trae al presente sin aclarar que es del pasado. O puede ser una desinformación, una foto que en realidad ocurrió en otro país y se pone a circular en las redes, por ejemplo, cuando hubo una protesta en la calle y en realidad no es de Argentina, sino de Buenos Aires, sino de Santiago de Chile. O una desinformación puede ser un párrafo o una frase de una columna de humor político o de sátira que se pone a circular en las redes sin aclarar que se trata de humor. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el fenómeno de la desinformación que puede engañarnos, que puede generarnos daño, y no solo generarle daño a los líderes políticos o a las celebridades, sino a cualquiera de nosotros en cualquier momento, a veces sin darnos cuenta, es un fenómeno que tiene grises, que no es solamente blanco o negro, esto ocurrió o esto no ocurrió, sino que muchas veces trabaja con un poco de verdad y bastante de engaño, un poco de verdad y algo de exageración. Vamos, si querés, Pedro, a la siguiente diapositiva. ¿Por qué existe la desinformación? Bueno, decíamos desde el principio, y es el hilo conductor con lo de estafas virtuales, es un fenómeno que involucra nuestras emociones e involucra también nuestros sesgos y prejuicios. Yo les decía, a veces la realidad es tan dura que nos gusta o preferiríamos que no sea así, preferiríamos que los hechos sean distintos a lo que son. ¿Quién en la Argentina quiere que haya 40 y pico % de pobres? Nadie, ¿no? Entonces, a veces la realidad es tan dura que los contenidos a los que nos abrazamos y terminamos compartiendo no son necesariamente verdaderos,
pero los abrazamos porque nos gustaría que fueran así. Y no es que seamos tontos. Esto ocurre porque hay actores que generan contenidos falsos o desinformaciones o para ganar plata, ¿sí? Muchas veces con nuestro clic alguien está facturando del otro lado, o para ganar poder, ¿sí? Hay mucha desinformación, sobre todo en periodos electorales o en contextos como el de la Argentina y de otros países de alta polarización, de por un lado un grupo y por otro lado otro grupo y en el medio una grieta y esto suele hacer más propicia la circulación de desinformación cuando hay grupos que dejan en parte de escucharse, ¿no? Si estás del lado que me gusta a mí, casi te creo ciegamente, y si estás del lado que no me gusta a mí, empiezo a perder mi capacidad de escucharte y de prestar atención a lo que estás diciendo. Todo esto, la polarización, facilita que la desinformación circule aún más. Entonces, la desinformación es este fenómeno que se aprovecha de nuestras emociones y nuestros sesgos. Ahora vamos a ver en particular 3 sesgos, donde hay actores que o buscan plata o buscan poder generando estos contenidos, pero también, y ahí es donde entramos todos nosotros, también hay miles o millones de personas que por desconocimiento, por ignorancia de cómo funciona este fenómeno, por determinadas prácticas de cómo hoy nos informamos, muchísimos de ustedes, según los últimos datos del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, 7 de cada 10 argentinos se informan virtualmente con su teléfono o leyendo contenidos informativos en sus redes sociales o entrando a webs de medios informativos. Esto que se llama el consumo incidental de noticias, que es que por ahí vos, mientras estás mirando la foto de una amiga de su cumpleaños, te aparece una noticia que te sorprende y decís, no puede ser, esto es así, y lo compartís. Esto agrava el problema, ¿sí? Entonces, no solo actores, que en inglés se les llama the bad actors, que generan estos contenidos para engañar, buscando ganar plata o ganar poder, sino también millones de personas que por ahí, por no tener todas las herramientas y todo el conocimiento de cómo funciona el fenómeno de la desinformación, haciendo un comparto, agrava el problema, ¿sí? Agrava un problema que el día de mañana nos puede tener a nosotros como víctimas. Vamos, Pedro, a la siguiente. Vamos a pasarlo relativamente rápida, pero es para que les quede la referencia. Hay una organización que se llama First Draft, que la traducción al español es primer borrador, que es un grupo de académicos que estudia lo que ellos llaman el desorden del ecosistema informativo. Esto que yo les mencionaba hace un rato, cómo nos informamos hoy, no pasa como hace unas décadas que la gente por ahí se disponía a leer el diario. Entonces, o en la mesa del desayuno, mientras viajaba en un transporte público al trabajo, leía, o a la noche prendía el noticiero y entonces se disponía a informarse. Hoy día, por cómo nos informamos en las redes, eso nos pasa mientras hacemos otras cosas. Puede ser que esté pidiendo un turno médico en el dentista en WhatsApp y me aparezca una noticia que me manda un compañero de trabajo. Puede ser que esté, como les decía hace un rato, mirando la foto de un cumpleaños de un sobrino y me aparece otro contenido o una imagen que me llama la atención. Todo eso facilita que nosotros, sin pensar, y volviendo a la frase de Pedro de hagamos un clic, más lento el clic, más rápido la mente, bueno, en la práctica de cómo es el consumo incidental de noticias, si algo nos impresiona, si algo nos llama la atención, queremos compartirlo, lo compartimos para ser el primero del grupo de WhatsApp, el primero de nuestros contactos, lo que fuera. Eso, que es una acción pequeña, pero multiplicada por millones, termina agravando muchísimo el problema de la desinformación. Si los actores que quieren ganar plata o poder no tuvieran a millones de personas que comparten contenido sin verificar si es verdadero o si coincide con la evidencia o no, no lograrían ni plata ni poder. Lo logran porque nosotros, muchas veces sin advertirlo, le
hacemos su juego, ¿sí? Entonces, de esta diapositiva, sin entrar al detalle, lo que pueden ver es, hay tipos de desinformación que no es exclusivamente, como les decía hace un rato, el contenido fabricado de una punta a la otra, desde la primera letra hasta el punto final está inventado. Eso es solamente en la categoría en la que ven con el señor con el gorro y los anteojos. Ese es uno de los tipos de desinformación, pero también hay otros, los que yo les refería, el humor sacado de contexto, que le falte a la imagen la aclaración, cuando se manipula un contenido, por ejemplo, se pone un video y se le saca una escena, entonces pareciera que ocurrió algo distinto a lo que ocurrió y demás. Vamos una más, Pedro. ¿Cuáles son los efectos o por qué nos importa, por qué una organización como Chequeado tiene como misión trabajar contra la desinformación? ¿Por qué a ustedes esto tendría que importarles? Porque las estafas virtuales está clarísimo que nadie quiere que lo estafen y perder su plata y su patrimonio. Bueno, ¿y la desinformación qué? Bueno, la desinformación también, porque nosotros como humanos necesitamos confiar. Pedro decía que una de las cosas en las que se basa la estafa es esto de queremos ayudar al otro. Muchas veces cuando nos estafan nos piden ayuda. Y con la desinformación tenemos que pensar que el comparto por las dudas que muchas veces hacen no es inocuo. No es que con el comparto por las dudas necesariamente estoy haciendo un bien. Porque si con ese contenido que estoy compartiendo puedo generar un daño, lo que tendría que hacer es de vuelta, mente rápida, clic lento. Los distintos efectos de la desinformación acá se los mencionamos y así esta es una tipología con la que trabajamos en Chequeado. Hay contenidos que pueden directamente poner en riesgo la vida de una persona, ¿sí? Todos los contenidos vinculados a salud pública, muchos de ellos en pandemia estuvieron multiplicados, pueden poner en riesgo la vida. Todo lo que tiene que ver con radicalizaciones o persecución de determinada persona o grupo puede poner en riesgo la vida. Los contenidos que tienen que ver con la afectación del sistema democrático, por ejemplo, en unas elecciones, unas vueltas falsas, números equivocados del partido al que uno quiere votar y demás, puede ser un contenido, una desinformación que termine interfiriendo en la democracia. Hay muchísimo, y nosotros en la Argentina tenemos la pena, digamos, o el pesar de que tenemos crisis económicas y crisis financieras recurrentes, también hay mucho contenido que puede generar daño económico cuando aparecen esas versiones de el gobierno va a hacer tal medida, el gobierno va a hacer tal otra. Y muchos de nosotros a veces nos asustamos y tomamos decisiones equivocadas, como decía Pedro, porque el cortisol y el estrés no nos deja pensar bien, ¿no? También existe desinformación que puede generar daño económico. También hay desinformación o contenidos que circulan que lo que hace es ir minando nuestra confianza en el sistema democrático, ¿no? Cuando leen contenidos que dicen, no sé, tales funcionarios se subieron el sueldo, y muchas veces es verdad, pero otras montones no lo es, o se generalizan prácticas incorrectas por parte de algún funcionario. Todo eso contribuye a que nos vayamos alejando de la confianza en el sistema. Y después también hay desinformaciones que no tienen necesariamente efecto dañino y que en el caso de Chequeado entonces no las tratamos, pero a ustedes en su vida cotidiana les puede aparecer que en un grupo de WhatsApp se diga que tal amigo o tal persona hizo tal cosa o tal otra, cuando eso no sea así, ¿no? Y entonces es importante tener presente que el comparto por las dudas no es gratis y que atrás de ese contenido puede haber algo que no necesariamente esté ayudando al otro o contribuyendo a que esté mejor informado o pueda tomar mejores decisiones, sino a todo lo contrario. Vamos a la siguiente. Les decía, vamos a la siguiente, Pedro. ¿Vale? ¿Estás ahí? ¿Se ve ya? Sí, vamos a la siguiente.
¿No se ve? Bueno, si no se las cuento. A la de los sesgos ahora. Sí, es la de los sesgos, sí, no sé si se ve. Pero si no se los cuento. Les decía que hablábamos que en el fenómeno de la desinformación participa o tiene un rol importante tanto las emociones como nuestros sesgos. Yo acá les menciono solo 3 que suelen funcionar en los temas de contenidos informativos. El sesgo de confirmación, que es que vemos más cosas que van en línea con lo que pensamos, ¿sí? Si hay algo que lo pensábamos previamente, lo vemos más velozmente, con menos capacidad crítica. Existe también el sesgo de familiaridad. Si vemos muchas veces un contenido, esto repite que algo quedará, miente que algo quedará. Si lo vemos muchas veces, hay más probabilidades de que lo creamos, ¿sí? Por eso ustedes tienen que estar atentos y no creer necesariamente que aquello que es viral es verdadero. Y también tenemos algo, o también funciona en el fenómeno de la desinformación, lo que se llama la ceguera a la elección, ¿sí? A veces tomamos una decisión y después buscamos los datos o los contenidos para justificar esa decisión que tomamos previamente. Y no es que tomamos la decisión después de haber analizado el dato A, el dato B, las causas A o las causas B, sino que habíamos tomado la decisión y después vamos a buscar esos contenidos para justificarla. Bueno, me voy a apurar, así también tenemos tiempo de las preguntas. Acá hay un video que vamos a ver si se puede y después 2 consejitos y pasamos a las preguntas. En general nos gusta compartir cosas que confirman nuestras posiciones y las de la burbuja de gente que piensa parecido y nos rodea, más allá de que esa información sea o no verdadera. Quizás pensás, compartir no me cuesta nada, pero ten en cuenta que la desinformación genera graves problemas políticos, económicos, sociales, incluso de salud. Por eso, te damos algunos consejos para que no caigas en la trampa. Empecemos por lo más difícil. Si te genera una reacción muy fuerte que te da muchas ganas de compartirlo, frena y sospecha. La desinformación apunta a explotar tus emociones, ese amor o ese odio que sentís. No apunta a la racionalidad. Revísalo antes de compartir. Muchas veces se da como cierto hoy algo que quizás fue verdadero hace unos años o en otro lugar. Si lo que te llega no incluye dónde y cuándo se dijo, no lo compartas. Revisa la sección acerca de o nosotros del sitio que lees. Ahí deberías encontrar datos sobre el equipo, dirección, contacto y otras características chequeables. Si no lo tienen, duda aún más. Bueno, entonces les decía, espero también les haya gustado, servido este otro video. Algunos consejos para ojalá se lleven. Esto que les decía, si reciben un contenido y no conocen la fuente y está sin chequear esa fuente, o sea, no aparece atribuido a nadie, reemplacen el comparto por las dudas por las dudas no comparto. Acuérdense esto que yo les decía de que la desinformación puede tener efectos nocivos. ¿A qué le tienen que tener especial o con qué tienen que tener especial cuidado o especial atención? Las desinformaciones en general usan mayúsculas, usan títulos llamativos, buscan generarnos o especial enojo o ira o extrema alegría, ¿no? Esas cosas que a veces como que nos revuelven en la panza. Cuando un contenido así les aparece, acuérdense la frase esta de Pedro, clic lento, mente rápida. Paren, analicen, fíjense la fuente y solo después, si esa fuente está chequeada o verificada, compartan. Siguiente. Pasa 2 diapositivas, por favor. Ahí está. Sí, esa era. Genial. Si reciben una imagen y piensen que no solo en la Argentina, sino en el mundo, uno de los vehículos más efectivos para la desinformación es la imagen, porque suele ser más emotiva que el texto y porque además es barata. Es más barata una foto o una imagen manipulada que un video. Entonces, si una imagen les llama especialmente la atención, les genera esto de angustia, indignación, chequeen si corresponde al lugar y al momento en el que está circulando.
Y acá les doy algunos detalles para que presten atención. Presten atención a las patentes, a ver si corresponden o no a la patente de la ciudad o del país en el que están refiriendo. A la cartelería urbana, ¿sí? Los detalles de las veredas o los nombres de las calles. Presten atención también si hay una persona, a la ropa de la persona. Muchísima desinformación, se supone que ocurrió en verano y están tapados con un gorro, ¿no? Ahí no son necesariamente difíciles de desentrañar las desinformaciones. El problema es que no le damos tiempo, porque nuestro clic es más rápido que este tipo de cuidados o especiales atenciones a los detalles. Siguiente, Pedro. Siguiente, así el video lo dejamos. Puede pasarnos, porque obviamente somos humanos y como humanos podemos cometer un error, que compartamos un contenido y que después de haberlo compartido o en ese grupo de WhatsApp o en una red social nos damos cuenta que es falso. Es un problema porque muchas veces cuando nos damos cuenta que es falso nos da algo de vergüenza, ¿no? Y no necesariamente nos corregimos. Y parte de los consejos de los que estudian el fenómeno de la desinformación y de cuando pensamos cómo vamos a salir de este problema, porque no es algo, la desinformación que va a terminar mañana o pasado, o que solamente se va a solucionar con mejores algoritmos de inteligencia artificial, lo que necesita es más capacidad crítica y más educación de todos nosotros. Entonces, una de las características que se recomienda es que si vos te das cuenta que compartiste algo falso, te disculpes y te corrijas en el mismo grupo en donde habías compartido eso, o en la misma red. ¿Por qué? Porque la idea es que empecemos a cambiar esta idea de que me equivoqué y soy un tonto. Al revés, si me equivoqué y advertí que me equivoqué y me disculpo, estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy cuidando al otro. Quiero también que los demás, si se equivocan, me lo digan. Entonces empecemos a cambiar esto de, como me da vergüenza que me equivoqué, borro el contenido o simplemente me hago el tonto, me corrijo, me disculpo, ¿sí? Y la otra recomendación que es importante, especialmente para cuando uno tiene grupos de WhatsApp o con conocidos o con familiares, porque nos lo preguntan muy seguido, es si alguien en un grupo comparte algo que es falso, que vos sabés que es falso porque lo viste en otro lado, porque ya te informaste, porque es un área en la que vos tenés más experticia, corregilo, no lo dejes pasar. Es a veces más tranquilizador quedarte calladito y que la mentira o que la falsedad siga rodando. Pero la recomendación, insisto, tratando de generar prácticas que nos ayuden a avanzar en este fenómeno que, insisto, llegó para quedarse, es que cuando alguien comparte en un grupo en el que participamos un contenido falso, idealmente nosotros por privado le señalemos por qué ese contenido es falso y le hagamos la sugerencia de que esa misma persona sea quien se corrija. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, para ir generando estas prácticas de cuidado en los diferentes grupos en los que estamos. Eso también es cuidarlo, marcarle al otro que un contenido que hizo circular es falso y que eso puede generar un daño en un tercero, también es parte de este cuidado con el que tenemos que empezar a lidiar, porque la desinformación es un problema que nos afecta a diario a todos. En esta diapositiva tienen mis datos de contacto. Yo estoy más que abierta a seguir la conversación ahora con las preguntas que Pedro quiera señalarme, pero también ahí tienen el WhatsApp de chequeado de cualquier contenido que llegue a ustedes y que les genere dudas. Bienvenido que nos lo manden diciendo esto es verdad, esto es mentira. En muchos casos van a encontrar que ya lo tenemos chequeado y le podemos contestar de manera inmediata. Cuando no lo tenemos chequeado, si lo logramos chequear tiempo después, se lo mandamos y le pedimos que lo compartan. Así que si les parece, tomen esos datos de contacto y sigamos la conversación. Gracias, Pedro, y estoy en tus manos respecto de preguntas, si hay del público o tuyas,
Dale, gracias Laura, muy interesante. Sí, hay un montón de preguntas, muchísimas preguntas, vamos a tratar de hacerlas responder las más posibles. Antes que eso, les contamos que la charla queda grabada y van a poder acceder a través del mismo link que le enviaron, para que les llegó por mail, van a poder acceder a la charla grabada. Bueno, a ver, algunas preguntas. Vamos a hacer una, Laura, que es la misma que yo te hice a vos cuando nos conocimos, así que me parece interesante. ¿Cómo se financia Chequeado? Y yo te hago una segunda pregunta sobre eso. ¿Cómo evitan que, no sé, determinado partido político de alguna forma vaya poniendo plata como para de alguna forma pensar a ver si los puede motivar de alguna forma a hacer noticias a favor de ellos? Bueno, gracias. Como te dije cuando vos me hiciste la pregunta, yo siempre agradezco que aparezca esta inquietud, porque me parece que así como Chequeado le reclama a los líderes transparencia, los medios de comunicación en general debieran ser mucho más transparentes que lo que son respecto de cómo se financian. En nuestro caso, todo el detalle de nuestro financiamiento lo encuentran en chequeado.com/financiamiento, pero para hacer una breve respuesta, les diría que nos financiamos de la manera más diversificada que podemos. Esto es, le pedimos a todo el mundo poco y a nadie mucho. Cuando Chequeado empezó en 2010, empezó con plata que pusieron los fundadores, que son un doctor en física de Stanford, un doctor en química de Oxford y un economista. Ellos pusieron plata de su bolsillo para armar esta fundación, porque eran, yo cuento a veces, como usuarios de medios desencantados. No estaban encontrando en los medios lo que buscaban respecto de más información y menos opinión, o más información y menos bajada de línea. Hoy día, entonces, ¿cómo nos financiamos? Con aportes de personas que donan desde 150 pesos por mes hasta el que más dona $10.000 al año, pero es uno solo, no vayan a creer que hay un montón. Empresas que nos apoyan y otros bancos en un evento que hacemos una vez al año por el Día del Periodista. Este año por la pandemia no lo hicimos, pero esperamos en algún momento volver a poder reunirnos y hacerlo. Organizaciones de cooperación internacional, la Embajada de Canadá en Argentina y demás, que apoyan proyectos sobre todo de educación y de innovación, y lo que nosotros llamamos actividades propias. Chequeado tiene columnas en distintos medios y da cursos, y la gente paga una matrícula por ese curso. ¿Qué quiero decir con esto? Recibimos financiamiento diverso de muchas fuentes que no incluyen en ningún caso, y ahí a tu pregunta específica, no incluyen ni partidos políticos, ni gobiernos, ni nacional, ni provincial, ni municipal de la Argentina. ¿Para qué? Para garantizar nuestra autonomía. Así que en ese sentido, vos decías, ¿cómo hacen para evitar que los partidos quieran o los motiven? No recibimos fondos de ellos. Así está previsto y así viene siendo desde hace 10 años. Perfecto. Bueno, a ver, algunas preguntas. Hay un montón de preguntas, pero bueno, a ver, ¿cómo puede tener acceso un hacker al home banking solo con el dato de un DNI? No, necesita tener DNI, usuario y contraseña. Después hay otra pregunta. ¿Ustedes pueden generar programas que busquen en internet páginas web gemelas a las del banco? Sí, nosotros tenemos varios servicios que se llaman Threat Intelligence, inteligencia de amenazas, que buscan todo lo que nombre a Banco Galicia de alguna forma, que busca páginas falsas y también busca estos usuarios falsos de redes sociales también. Y a partir de eso, lo que se hace justamente es hacer los takedown, las bajas de esas páginas. Así que sí, tenemos ese tipo de servicios. Y a ver, alguna para Lau, así vamos mechando. ¿Qué podríamos hacer para evitar difundir desinformación, perdón? ¿Qué podemos hacer para frenarla cuando vemos que otras personas comparten contenidos falsos? Bueno, yo les decía un poco, si a la persona la conocen, la mejor recomendación es que la contacten, en vez de que la expongan por ahí en el mismo grupo donde se compartió ese contenido, que la contacten en un mano a mano.
¿sí? Y le expliquen, le digan, eso que compartiste, ¿cuál era tu fuente? ¿De dónde lo sacaste? Porque yo tengo este dato o este otro. Eso no solo sirve o aplica para el caso, sino que lo que va generando es más como buenas prácticas o mejores prácticas. Si una persona que compartió algo falso recibió un contacto tuyo, que sos su amigo, su primo, su compañero de trabajo, mañana antes de compartir algo, les aseguro que lo piensa 2 veces, porque sabe que hay algún costo. Hay alguien que está prestándole atención en ese grupo o en ese espacio a que eso no pase. Y en las redes sociales, bueno, muchas veces hay esto de alguien compartió un contenido falso y decidís no comentar o no opinar porque no te querés exponer. Yo muchas veces digo, hay que tratar de hablar y marcar cuando algo es falso, sin necesariamente subir la voz ni entrar a polemizar de manera enardecida, porque obviamente ninguno quiere hacer eso y es demasiado pedirle a los usuarios que se trencen en una discusión eterna por ahí con alguien que está convencidísimo de algo que no es así, pero sí breve y al pie, ¿no? Si hay algo que no coincide y, no sé, están mencionando un dato de un sector en el que vos trabajás, que tenés este informe que lo desmiente, o acababas de leer algo que desmiente eso que se está sosteniendo, decilo, ¿no? Callar también a veces es facilitar la desinformación. Perfecto, buenísimo. A ver, una pregunta para mí, ¿qué herramientas tenemos para proteger? No tiene que ver exactamente con la charla, pero está buena. ¿Qué herramientas tenemos para proteger nuestra información de secuestros virtuales, ransomware, que luego piden rescate? ¿Cómo evitarlos y enfrentarlos? A ver, el mejor consejo que les puedo dar, el mejor de todos, es que hagan backup permanentemente. Y ese backup esté fuera si tienen una red, fuera de su red, y si es una máquina personal, lo tengan aparte, ¿no? Y después, bueno, obviamente tener antivirus actualizados. Eso es fundamental para el usuario casero. Después, a ver, otra. ¿Qué otro tipo de estafas o ciberataques se usan simulando ser otra persona? Bueno, hay una que se está muy, llamémosle de moda, que se llama BEC, que es Business Email Compromise, que básicamente es hacerse pasar por un ejecutivo de una compañía que normalmente tiene mucho poder como para aprobar pagos, por ejemplo, ¿no? Hay un caso icónico, hay un montón de casos, pero hay un caso icónico que pasó con Boca, con un traspaso de un jugador, del jugador Paredes, que básicamente lo que hicieron fue PSG le tenía que pagar determinada cantidad de plata a Boca, y en la transacción estaban pasando toda la información por mail entre un abogado de Boca, gente de FIFA y el abogado representante de PSG, y un estafador lo que hizo fue tomar control del mail, exactamente, y tomó control de la operación, y al abogado de Boca, la gente de Boca, no estaba llegando ninguna información. Y lo que hizo fue desviar justamente y decir, bueno, la transferencia se tiene que hacer a esta cuenta, y era una cuenta propia del estafador. Esto es muy, muy común que está ocurriendo. Se llama, acuérdense, BEC, de larga S, Business Email Compromise. A ver si, ¿cómo vemos el tiempo? Agregando nomás a lo que dice Pedro, eso en el ámbito de chequeado y la desinformación también lo vemos mucho, es háganse como 2 o 3 preguntas, como Pedro decía, si ustedes reciben a cuento de nada mañana un mail del presidente de un banco, del presidente de una compañía, y duden, ¿no? No piensen, si nunca antes le escribió, ¿por qué le va a escribir ahora? ¿Por qué les va a proponer eso que parece tan increíblemente bueno de la nada, ¿no? Y insisten o recuerden esto que decía Pedro, sus datos son sagrados, y no los entreguen, ¿no? Bien, voy otra que están preguntando, me parece que está buena. La semana pasada se comunicaron conmigo del Banco Galicia por medio de WhatsApp. ¿Esta es una operatoria habitual del banco? A ver, es muy buena la pregunta. En este contexto, sí, pero siempre tienen que chequear quién es
el que se está contactando con ustedes. Seguramente algún oficial, si ese oficial ustedes lo conocen, tienen contacto, saben que es su celular y demás, sí puede pasar que se contacten con ustedes. Lo que recuerden siempre, no deben pasarle nunca la información confidencial que contamos en la charla. Laura, tengo una que está buenísima. ¿Qué piensan de los intentos de penalizar la difusión de contenidos falsos? Bueno, nos preguntan muchísimo esto. En general, la respuesta corta es, ojo, el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no? No está claro, quién diría que es un contenido falso y quién no. ¿Quién lo va a decidir? ¿Lo decidiría un juez? ¿Lo decidiría una autoridad del Congreso o una autoridad del gobierno? Recuerden ustedes que en la Constitución dice, y está incluida desde el año 1994 la Convención Americana de Derechos Humanos, que todos tenemos libertad de expresión y salvo los temas de odio racial o religioso, no hay limitaciones. Nuestra Constitución no dice que estamos obligados a decir la verdad. Entonces lo que en principio podemos hacer es, a posteriori, si con esa expresión provocamos un daño, entonces eventualmente buscar una reparación, pero no necesariamente evitar que ese contenido pueda circular. Es complicado, alguna gente se enoja cuando damos esta respuesta, pero en el mundo entero, digamos, hay como 60 iniciativas en distintos países que se hicieron buscando regular el tema de la desinformación, y la conclusión a la que llegan los que estudiaron más profundamente el tema es que es un fenómeno del que todavía se sabe muy poco, hay muy poca investigación hecha, hay muy poca evidencia recabada como para que se lo regule, e insisto, la regulación y el remedio puede ser todavía mucho peor que el fenómeno. Así que la respuesta corta es, no señores, no regulen. Muy bien. Bueno, antes de la última pregunta, porque se nos acabó el tiempo, hay un montón de preguntas. Pero bueno, les queríamos contar que a la derecha tienen a disposición una breve encuesta, no solamente de feedback de esta charla, sino donde pueden sugerir otros temas también para que el banco aborde en futuras charlas. A ver, Laura, te preguntan, ¿cómo entro a Chequeado para comprobar si alguna información es falsa o verdadera? Bueno, todos los contenidos de Chequeado son abiertos y gratuitos, en parte porque nos financiamos gracias a donaciones de gente y de empresas y de organizaciones de cooperación. Entras a chequeado.com en la página web, o si sos usuario de redes sociales, @chequeado, o en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, o en el WhatsApp que estaba como dato de contacto, que es el 54911 367 0690. Nos tenés que poner vos como contacto, no es que nosotros vamos a poder escribirte a vos si vos una vez no nos mandaste un mensaje diciendo quiero que me manden las desmentidas, y así diariamente, digamos, te vas enterando de lo que vamos desmintiendo y también eventualmente nos mandás aquellas cosas que te generan sospecha o duda. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias, Laura. La verdad que estuvo muy buena la charla. Gracias a ustedes y al Banco Galicia por la oportunidad de que más gente nos conozca, y ojalá más gente empiece a seguirnos y a conversar o ser parte de esta conversación con nosotros. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias a todos por estar ahí. Y bueno, les mandamos un abrazo y siempre estén atentos. Acuérdense. Hasta luego.